Mis amados hermanos, muy buenos días. Este es el tiempo de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy una cordial bienvenida al poder de la palabra viva, eficaz y penetrante. Muy bien, amar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan a través de radiogénesis.tv, Vivo para Cristo TV. Bendiciones, buenas tardes para ustedes en Suecia, en Estocolmo, y también a través del YouTube en Radio Génesis 128. Allí están todos los videos, no solamente de estudio bíblico, están también los nuevos comienzos, todos los videos para matrimonios, todos los videos de Universidad de la Familia. Bueno, allí está todo nuestro contenido. Gracias por sus mensajes y, por supuesto, muchísimas gracias por compartir cada una de estas enseñanzas. Libro de Éxodo en el capítulo 18. Muy importante este tema, la visita de Jethro, el sacerdote de Madián, se encuentra con Moisés. Antes de ir a nuestro capítulo 18, quiero hacer una pequeña referencia a la respuesta con respecto a la tarea. ¿Quién era Ur? Muy importante, Ur. Y quiero referenciar una de las respuestas que nos han enviado. Muchísimas gracias. Entonces voy a leer esta respuesta. Dice mi hermana Gerarda Josefina, les saludo. Ella está en el hermano país en México. Bendiciones, muchísimas gracias por acompañarnos, ser tan fiel en todo el estudio bíblico devocional y en cada una de las tareas. Dice ella que ha estado revisando su diccionario bíblico y encontró que el nombre de Ur aparece en el libro de Éxodo capítulo 31, verso 2, el abuelo de Betzaleel, hijo de Uri, hijo de Ur. Betzaleel, nombre sabio que Jehová había llenado en su espíritu. Éxodo capítulo 35, verso 30, un hombre que conociendo su identidad no dudó en apoyar la batalla, dando su fuerza para sostener al símbolo, los brazos de Moisés para derrotar al enemigo. Un hombre que dentro del anonimato y que entró en anonimato, pero que conocía muy bien la importancia y el propósito de Dios sacando a su pueblo de la esclavitud. Su nombre significa agujero según el diccionario bíblico. Por favor, muchísimas gracias, hermana Gerarda Josefina Flores. Muchísimas gracias en el hermano país de México. Y para todos ustedes quienes están enviando sus tareas, bienvenidas. Libro de Éxodo capítulo 18 nos habla de Jethro. Oyó Jethro, el sacerdote de Madián, suegro de Moisés, que Dios había hecho todo lo que Dios había hecho con Moisés y con el pueblo de Israel, y como Yahweh había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jethro, suegro de Moisés, a Séfora, por favor. Séfora, ¿quién es Séfora? La esposa de Moisés, después que él la envió. Recordemos este punto tan importante. Quiero hacer un poquito de memoria al respecto. Recordemos que cuando Moisés vio la zarza ardiente, miró y entra en el proceso con Dios, en ese llamamiento. Recordemos que él en principio dijo que no lo podía hacer y dio 5 razones por las cuales no lo podía hacer. Sin embargo, posteriormente regresa a casa, habla con su suegro, le explica la situación y le dice, bueno, no hay duda, es Dios quien te ha escogido, es Dios quien te ha llamado. Y sale de su casa en aquel momento Moisés acompañado de su esposa Séfora y además de ¿quién? Además de sus 2 hijos. ¿Quiénes son los 2 hijos de Moisés? Eliezer, muy bien, uno de ellos. ¿Y qué sucede en el camino? Recordemos qué sucede en el camino. Cuando van en el camino, Dios se presenta, está Moisés, su esposa y sus hijos en una posada, allí descansando muy tranquilamente, y dice la palabra que Dios tuvo deseos de matarlo, porque lo envió en una comisión y él va en un paso demasiado lento. Bueno, han pasado cuántos años del pueblo en esclavitud y ahora Dios tiene una preocupación porque Moisés toma un pequeño descanso. Pero recordemos que aquí la circunstancia era que evidentemente Moisés iba en esa dirección hacia Egipto a encontrarse con su hermano Aarón, pero no había cumplido un proceso extraordinariamente importante. ¿Cuál era? El proceso del Brit Milá, es decir, la circuncisión. Y es allí
el momento tan extraordinariamente importante en el que Séfora, la esposa de Moisés, toma una piedra, afila una piedra y es ella quien corta el prepucio a su niño menor. Muy importante esto. Hay una excepción, digamos, a la regla en cuanto a quién puede o no hacer un Brit Milá según cierta condición. Una de las excepciones, digamos, es lo que estaba pasando con Moisés. Él iba en el desierto, en el proceso, en el camino por el desierto, y podríamos pensar que esa es la excepción, cuando se encuentra en un lugar en el que no puede tomar el tiempo de reposo suficiente, de recuperación. Hay una excepción para que el Brit Milá no se practique. Sin embargo, vemos cómo aquí Dios exige, o por lo menos Dios no quiere que Moisés entre sin que sus hijos hayan tenido el pacto compartido con Abraham, que es el concepto de la circuncisión, el Brit Milá. Pero aquí hay algo mucho más importante, y es que inmediatamente Séfora y sus dos hijos regresan. ¿A dónde regresan? Regresan a casa con su padre, Séfora con su padre, ¿quién? El sacerdote Madián. Y en todo este proceso que hemos visto de las plagas en Egipto, ahora la salida del pueblo de Egipto en dirección a la tierra prometida, ahora viene este justo momento y es el reencuentro de Moisés con su esposa, con sus hijos y con su suegro Yitro. Esa historia interesantísima, apasionante. Dice entonces, y tomó a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón y el otro, ya lo mencioné, Eliezer, porque dijo es forastero. Verso 4, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de Moisés, vino a Moisés en el desierto donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo, dice Jetro, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y con tus dos hijos. Y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y le besó. Miren qué interesante en el verso 6 del capítulo 18 en Éxodo, lo voy a repetir. Y dijo a Moisés, ¿quién? Yitro, yo tu suegro, Yitro, vengo a ti con tu mujer y tus dos hijos. Y observen que en este punto nunca se menciona a la esposa de Yitro. Es decir, la suegra de Moisés aquí no aparece. Interesante, ¿verdad? Interesante. Ahora bien, Moisés viene un proceso muy interesante porque Moisés sale a recibir a su suegro y observen que dice sale a recibir a su suegro, no dice a su familia, y le besó y le preguntó y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Muy importante esta primera acción de Yitro con su suegro. Miren cómo estos dos hombres, recordemos que Yitro es un sacerdote de Madián. Este es un hombre que viene de la generación de Abraham con su segunda esposa Setura. Es un hombre que sin lugar a dudas conocía del poder sobrenatural de Dios. Ahora viene un momento en el que Moisés no solamente se inclina, y esta acción de inclinarse es una acción de respeto, de honra ante su suegro, y le besó y se preguntaron el uno al otro, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido, hombre Moisés? ¿Qué hay de nuevo? ¿Cómo está suegro? ¿Qué se cuenta? ¿Cómo la han pasado? Y empiezan una conversación. Esto es muy importante, mis amados hermanos, porque aquí, aunque esté haciendo un poquito jocosa la historia, tiene una representación que tipifica nuestra relación hoy con las personas que nos rodean. Las personas que nos rodean, que no conocen de la palabra, o que la conocen de manera equívoca o de manera religiosa o de manera cultural o de manera generacional y no tienen una claridad con respecto a la palabra, entonces cuán importante es para nosotros, dígalo conmigo, que somos luz, entonces establecer una conversación agradable, amable, cordial. Cuando nosotros logramos establecer una conversación con otra persona y empezamos a compartir cómo estás, cómo te ha ido, cómo te va, qué hay de nuevo, cuéntame un poco de tu vida. Vamos a ver el proceso de Moisés precisamente con Yitro. Verso 8. Y Moisés contó, observe, contó, por favor subraye, circúlelo, contó a su suegro todas las cosas que Yahweh había hecho,
a Faraón y a los egipcios por amor a Israel y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Dios. Observen, la segunda característica que vemos en este texto de Éxodo capítulo 18, verso 8, es cuán importante ahora Moisés testifica a su suegro todo lo que Dios ha hecho para con ellos, todo lo que sucedió en el proceso de las plagas, todo lo que ha sucedido ahora incluso en el proceso de la salida de Egipto. Recordemos que en esta salida de Egipto hubo murmuración, en la salida de Egipto Dios envió el maná, en la salida de Egipto encontraron las aguas amargas en Mara, en la salida de Egipto vino el cántico de Moisés y María, vino todo este proceso, pero algo que no quiero pasar por alto, aunque ayer lo mencionamos en nuestro estudio, permítame retomarlo un momento, es que en la salida de Egipto el primer enemigo que se encuentra el pueblo de Israel se llama Amalek. ¿Qué tipifica Amalek en esta historia? Dígalo conmigo, Amalek tipifica la carne. Cuando nosotros venimos al proceso de ser libres de la esclavitud, libres de la opresión, libres de la miseria, libres de la ruina, libres de la religión, de la angustia generacional y todo lo demás, lo primero que encontramos en el camino es un enemigo. Por favor, dígalo conmigo, un enemigo, y escríbalo si puede en letras mayúsculas, porque es muy importante que definamos esto. Ese primer enemigo que el pueblo de Israel encontró en el camino se llama Amalek. Amalek tipifica aquí la carne. Y en toda la vida del ministerio y en toda la vida del hombre espiritual, siempre habrá un enemigo de por medio que es el enemigo de la carne, la debilidad de la carne, la pecaminosidad. Y vemos aquí en esta historia tan interesantemente apasionante como Moisés pide a Josué que prepare hombres para que mañana vayan a la pelea. Y observen que aquí dice la expresión hombres y no dice la expresión hombres fuertes, hombres valientes, hombres guerreros. No, para nada. Simplemente la orden que Moisés le entrega a Moisés: escoge varones. Varones, y aquí en el original, en el hebreo, en el original, encontramos que estos hombres son hombres no guerreros, son hombres no muy valientes, son hombres débiles. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque la guerra que tiene el pueblo de Israel contra Amalek, que es fuerte, es una guerra que no la podemos ganar en nuestras propias fuerzas. Espero que usted me esté entendiendo la tipología de lo que quiero significar, porque es muy importante. Todos los hombres, dice la palabra, aquel que se sienta muy seguro, aquel que se sienta muy fuerte, aquel que se sienta que es muy espiritual, tenga cuidado que no caiga. ¿Por qué? Porque la carne es el primer enemigo que Israel encontró en el camino, Amalek. Y esa carne es la debilidad del hombre que nos acompaña lastimosamente en todo el proceso de la vida ministerial, de la vida espiritual, hasta tanto evidentemente pasemos a un nivel superior, como lo hizo Moisés, a un nivel sobrenatural y podamos depender única y exclusivamente de Dios. En este punto, y perdónenme que haya regresado un poco en el capítulo 17, pero quería hacer esta claridad tan importante. Vemos cómo cuando la mano de Moisés se levanta, es decir, cuando la mano de Moisés reconoce que estamos bajo la autoridad del gobierno y la dirección del Dios Todopoderoso, aquellos hombres débiles, sin experiencia de guerra, avanzaban. La guerra era ganada, pero en el momento en que Moisés se cansaba o sus manos bajaban, inmediatamente a los amalecitas, voy a parafrasearlo, la carne tomaba control en la vida del pueblo de Israel. ¿Está captando el ejemplo hacia dónde quiero llegar? Estoy significando con esto que cuando nuestras manos están en una posición de adoración y de honra y de reconocimiento a nuestro Padre Celestial, entonces nuestra carne será débil. Pero cuando descuidamos nuestras manos, nuestra adoración, nuestro tiempo de comunión, nuestro tiempo de oración para con el Todopoderoso, entonces la carne tomará lugar. Aquí vemos entonces, mis amados hermanos, que en esta guerra o en esta batalla contra Amalek no fueron los hombres débiles los que vencieron.
fueron precisamente los hombres que a través de la emuná, a través de la mano poderosa de Dios, cuando Moisés levantaba esas manos en la fe sobrenatural, entonces los hombres débiles, aquellos varones que Josué había escogido, avanzaban y lograron derrotar absolutamente a los amalecitas. Sin embargo, estos amalecitas están presentes todo el tiempo y los veremos en todo el recorrido de esta historia. ¿Por qué? Porque la carne siempre está allí. La carne siempre está allí. ¿Cuántos son los hombres y mujeres que hemos venido a la vida en el ministerio y entramos con esa pasión tan extraordinaria, pero sin embargo en el camino nos encontramos con tantos amalecitas que nos ofrecen o una u otra circunstancia y nos pueden ocasionar apartarnos del proceso? Licor, drogas, cualquier otra circunstancia como usted la quiera llamar, esa carne y esa debilidad. Por lo tanto, es bien importante que tengamos presente qué sucedió aquí. Ahora, Moisés le narra a su suegro, Yitro, toda esta historia y dice, estamos en el verso 7, sale a recibirlo, se inclina, lo besa, lo reconoce, le comparte en el verso 8 todo el testimonio de lo grande que Dios ha hecho en Egipto. Verso 9, y se alegró Yetro de todo lo que él bien había hecho Yahweh al pueblo de Israel. Observen, se alegró. Él conocía que hay un Dios poderoso. Pero al conocer estas buenas noticias, dígalo conmigo, buenas noticias, porque la palabra es buena noticia. Evangelio significa buenas noticias. Y aquí lo que está haciendo Moisés es compartirle a Yitro las buenas noticias de las cosas grandes que Dios ha hecho en medio de aquella adversidad. Sacar a un pueblo de la esclavitud, sacar a un pueblo de años porque hay una promesa que así lo había establecido. De tal manera, verso 9, se alegró Yitro de todo el bien que Yahweh había hecho a Israel y al haberlo librado de las manos de los egipcios. Verso 10, y Yetro dijo, bendito sea Yahweh que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón. Recuerden que aquí los egipcios tipifican el mundo y Faraón tipifica al adversario, a nuestro enemigo. Entonces dice, y los libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora, por favor, verso 11, subraye esta palabra. Ahora, conozco que Yahweh es más grande que todos los dioses. Este verso es extraordinariamente importante, mis amados. Porque Yitro, lo vimos en el principio cuando dejamos la tarea hablando de Yitro, recuerde su tarea de Yitro. Si usted no hizo la tarea, pues entonces no está al tanto, pero tuvimos una tarea. ¿Cuál era? ¿Quién es Yitro? ¿Cuál era su función? ¿Cuál era su responsabilidad? Y gracias a todos por su tarea. Ahora podemos entender. Yitro, ese descendiente de Abraham, era un hombre como sacerdote que también practicaba idolatría y tenía otros dioses. Pero ahora vemos en el testimonio, en la narrativa, en el testimonio que Moisés presenta a Yitro. Ahora nos encontramos con el verso 11, por favor, subráyelo. Ahora conozco que Yahweh es más grande que todos los dioses, porque en lo que es obedecieron, prevaleció contra ellos. Vemos cómo aquí él reconoce. Y recuerden que estamos haciendo una tipología cuando nos cruzamos con personas en el camino. Número 1, conversamos con ellos, los saludamos, entablamos una conexión, una relación, un diálogo. Número 2, vemos cómo ahora Moisés narra toda la historia y nosotros compartimos un testimonio con las personas. Bueno, déjame contarte, yo viví una vida pasada llena de dificultades, muchos problemas, contaminado con las cosas del mundo, pero conocí de la palabra y mi vida fue transformada. Déjame decirte, tengo una familia bendecida, soy un hombre con gran bendición, Dios ha prosperado nuestro camino. Y empezamos a contarle muy brevemente a otra persona. Digo muy brevemente porque también es muy típico que cuando alguien quiere compartir un testimonio, dice, bueno, déjame contarte. Yo cuando nací recuerdo que como a los 3 años,
mis padres me maltrataban y entonces, y cuando cumplí 7 y cuando iban 10 y después de 3 horas apenas vamos por ahí en los 11 años. No se trata de esto. Observen que en este verso tan corto, Moisés en pocas palabras le transmite a Yitro la grandeza de todo cuanto Dios hizo sacando a este pueblo de la esclavitud. E inmediatamente después de escuchar esa obra sobrenatural, vemos como la reacción del sacerdote de Madián, Yitro, es: ahora conozco que Dios, Yahweh, es grande, más grande que cualquier Dios al que yo alguna vez me haya adorado. Y tomó Yetro, verso 12, y tomó Yetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. ¡Wow! Qué importante, perdónenme la expresión. Amén. Creo que mejor, amén quedaría mejor, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Tomó holocaustos y sacrificios para Dios y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Vemos aquí la grandeza de lo que Dios está haciendo ahora con el testimonio de Moisés en la vida del sacerdote Yitro, que incluso tomó holocausto, es decir, hizo sacrificio, dice holocausto y sacrificio, y adoró y honró y gratificó y glorificó al nombre que es sobre todo nombre, al nombre de nuestro Dios todopoderoso. Apasionante, ¿verdad? Y vinieron los ancianos de Israel y vinieron además Aarón y Moisés, se sentaron y compartieron con él. Qué rico el poder tener este tiempo de coinonía y de compartir. Ahora, vemos también en el proceso, y muy interesante, cómo a partir del verso 13 nos menciona el capítulo respecto al nombramiento de los jueces. Nombramiento de los jueces lo vamos a resumir de la siguiente manera. Para ser un juez nombrado, el nombramiento de estos hombres que ahora van a conformar un equipo de trabajo con Moisés. Moisés se sienta a solucionar los problemas a toda la gente. Moisés, viene uno, viene otro, tengo este problema, tengo esta situación, no tengo trabajo, no tengo acá, no tengo alimento, tengo un problema, mis hijos, mi esposa, mi esposo, mi hogar, etcétera, etcétera. Y no daba abasto solucionándoles con palabra, ministrándoles una palabra, solucionando el problema. Así es que viene el nombramiento de unos hombres, jueces. Estos hombres, en primer lugar, deben ser evidentemente capaces. Es decir, no podemos nombrar a una persona de autoridad en un ministerio, cualquier ministerio dentro de la obra, si no tiene la capacidad. Aquí capacidad significa conocimiento. Es decir, no podemos colocar a una persona a ejercer ministerio simplemente porque me cae bien, me simpatiza, es agradable o habla bonito. No. O sabe tocar muy bien el piano, o toca muy bien la guitarra, o es muy bueno con cualquier instrumento, entonces será nuestro líder o maestro de alabanza. No, definitivamente no. Debe tener un absoluto conocimiento y capacidad en el poderoso nombre que es sobre todo nombre para que pueda ejercer. Número 2, debe tener en absoluta claridad no solamente su conocimiento y su experiencia, sino que debe tener un amor y un temor reverente, absoluto, por el Dios Todopoderoso. Debe ser una persona veraz. Una persona veraz significa una persona de confianza. Que las personas que estén a nuestro alrededor puedan tener la seguridad de seguridad, que la persona con quien están hablando, que la persona con quien están compartiendo, que la persona que les está enseñando es una persona veraz, que dice la verdad, no que acomoda la verdad según sus propias circunstancias o necesidades. Una persona para ser juez necesita tener criterio, es decir, tener la absoluta sabiduría de tener la claridad en cuanto al bien y en cuanto al mal, en cuanto a lo justo o a lo injusto, lo correcto o lo incorrecto, etc. Ahora, una persona como juez debe ser una persona, permítame usar la palabra para tratar de entenderlo, solvente. No estoy diciendo que sea una persona adinerada o que un requisito sea que sea rico o millonario. No, me refiero a que sea una persona solvente en el sentido de que tenga la capacidad como mínimo para vivir. ¿Por qué? Porque si una persona en una condición de liderazgo no tiene una capacidad de solvencia, es decir, de solventarse económicamente, puede haber un Amelec,
recuerden, la carne que lo vaya a tentar a utilizar el mismo ministerio para enriquecimiento o para beneficio propio. Por lo tanto, el juez debe ser una persona que tenga su capacidad económica de sobrevivir, de solventarse. Yo no estoy hablando de extravagancias ni exagerar en circunstancias de lujos y comodidades. Estoy hablando de vivir con una vida absolutamente modesta y normal. Tan importante este punto, tan importante que muchos de los hombres hoy en los ministerios o en cualquier área del ministerio, cuando no tienen esta sanidad económica, entonces aprovecharán cualquier circunstancia dentro del ministerio para obtener beneficio propio, utilidad y por supuesto esto genera lo que hoy vemos con tan lamentable situación. Cuando le hablamos a una persona y le invitamos a venir a la vida de la iglesia, lo primero, y lo digo con todo respeto, por favor no me malinterprete, lo primero que dicen es no voy porque lo único que van a hacer es robarme mi dinero. ¡Qué tan mal testimonio! ¿Por qué? Precisamente porque estos hombres de liderazgo han ejercido sus liderazgos para beneficios y usufructo personal. De tal manera que aquí en el capítulo 18, verso 13, aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, ya lo mencioné, y entonces vamos a ir un poco más adelante. Entonces el suegro de Moisés, Yitro, le dijo: no está bien lo que estás haciendo. Estás ocupando tanto tiempo atendiendo a toda la gente y son millones de personas que estás descuidando tu intimidad con Dios, estás descuidando tu relación con tu esposa, tu responsabilidad como padre, esposo y por supuesto como familia. No está bien lo que está sucediendo. Así es que vas a desfallecer de todo, tú y también este pueblo que está contigo. Porque el trabajo es demasiado pesado para ti y no podrás hacerlo tú solo. Por favor, subraye esta expresión, no podrás hacerlo solo. Es necesario que dentro de la asamblea, dentro de la congregación, a la que llamamos iglesia, recuerden que ayer vimos la expresión iglesia como un concepto griego, grupo, familia, contexto de congregación, entonces no se trata de que el ministerio lo desarrolle una sola persona, se trata que dentro de ese grupo de personas, ajim, hermanos, lo vimos ayer, haya personas con liderazgo, con honestidad, con veracidad, con conocimiento, con sabiduría, con entrenamiento, con el temor de Dios, para que todos juntos podamos, todos juntos me refiero a un grupo de personas, podamos dirigir la demás población. Ahora dice, desfallecerás por toda esta situación. Oye ahora mi voz, dice el verso 19. Preste atención. Pero si Moisés oye la voz de Dios, si Moisés habla con Dios, sin embargo ahora Yitro le dice, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. ¿Quién está hablando aquí? Un hombre que después de escuchar la grandeza de todo lo que sucedió en Israel, verso 12, hizo holocausto y sacrificio y reconoció que no hay Dios tan grande como Yahweh. Ahora dice, con toda mi experiencia, con toda mi sabiduría, con todo mi conocimiento, con mis canas. Aquí viene la expresión muy interesante de canas, a propósito de canas, Proverbios 15, 22. El tiempo se nos termina lastimosamente, pero permítame cerrar en este punto. Libro de Proverbios, capítulo 15, verso 22. Los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejos se afirman. El hombre se alegrará con la respuesta de su boca. La palabra a su tiempo, cuán buena es. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, pero apartarse llevará al Seol. Muy bien, esto es para decir, aquí hay una palabra interesante, el hijo sabio alegra al padre, mas el necio menosprecia a la madre. La necedad es alegría al falto de entendimiento, mas el hombre entendido endereza sus pasos. Todo esto para significar en la porción de 18:20, cómo ahora Yitro se convierte en un
consejero, en un hombre de sabiduría, en un hombre de entendimiento, en un hombre de conocimiento, en un hombre con palabra de sabiduría en sus labios. Y entonces dice, Dios estará conmigo, Dios estará conmigo, tu pueblo delante de Dios, y somete todos los asuntos a Dios. Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que deben hacer. Cerremos aquí. Vamos a quedarnos en el verso 20 del capítulo 18. Wow, quería avanzar un poco más, lastimosamente no lo pude hacer, pero vamos bien. Atención, enséñales a ellos las ordenanzas, ¿qué dice el texto? Y las leyes. Es necesario que conozcamos con absoluta claridad. Cuando venimos al propósito de la palabra, por favor, hermanos, la palabra no es una cadena que nos ate para obligación. La palabra es un rema que nos llega a nuestro corazón, que nos determina límites, lo vamos a ver mañana, límites. La vida está llena de límites, de líneas, las cuales no podemos, no debemos pasar. Y aquí Dios dice, para que tu pueblo camine en la bendición y en el propósito para lo cual Dios los sacó de Egipto, necesitan conocer y practicar las leyes y las ordenanzas. ¡Qué bendición tan grande Dios nos da! Porque así será en nuestros hogares. Supongo que tú como papá y mamá, a tus hijos y como esposos y como familia, todos tenemos leyes, tenemos ordenanzas, tenemos muchas cosas en nuestro propio hogar que debemos cumplir para que todo salga bien. Mis amados hermanos, su hermano Pastor Roberto Alfaro les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos en el estudio bíblico devocional para el día de hoy. Tenemos que avanzar, cosas muy importantes vienen ahora, hablando de límites y hablando de todo esto, porque nos acercamos nada más ni nada menos que a la entrega de los 10 mandamientos. ¡Qué tiempo tan importante! No olvide, por favor, compartir el video. Lo más, compártalo, y así todos seremos grandemente bendecidos. Shalom, bendiciones, muy buen día.